Estos días de pandemia y de un distanciamiento social han expuesto muchas de nuestras debilidades. Hemos visto, por ejemplo, nuestra debilidad en cuanto a la salud frente a esta enfermedad, cuán débiles somos. Pero también hemos visto cómo esta pandemia ha provocado una serie de efectos colaterales en nuestras familias, en nuestra sociedad entera, que van desde lo financiero, lo económico, hasta lo psicológico y lo personal. Y todas estas experiencias que han venido a golpearnos duramente pueden ser muy difíciles de sobrellevar. Sin embargo, creo que el cristiano puede ver en todo esto, aun en las cosas difíciles y dolorosas, una oportunidad provista por Dios amorosamente en su gracia para crecer en la fe. Así que quiero animarte que veas todas estas circunstancias como una parte de la providencia de Dios que nos pueden llevar como cristianos a crecer. Porque estas circunstancias y estos temores que estamos viviendo nos llevan solamente a dos salidas, a dos respuestas posibles. O nos quejamos por un lado, nos llenamos de preocupación, enojo, miedo, ansiedad e inseguridad y caemos presa de todas estas cosas. O por el otro lado podemos volcarnos a Dios en oración, buscando encontrarle a Él y buscando aprender de Él en medio de estas circunstancias. O nos encerramos en nosotros mismos, en nuestras inseguridades y temores por un lado, o nos abrimos a su gracia por medio de la fe y esperamos pacientemente mientras continuamos viviendo y aprendiendo, haciendo todo lo que está a nuestro alcance para perseverar en el amor y en la fe de Jesucristo. Queridos hermanos, en medio de estas circunstancias duras que vivimos, debemos ver oportunidades que nuestro Padre Celestial nos da para crecer en la santidad y en el amor y en la fe. Y precisamente un área que Dios quiere trabajar en ti y en mí, en medio de estas circunstancias, por medio de estas circunstancias, es el área de nuestra santificación. ¿Te has dado cuenta de que en este tiempo, quizás más que antes de que aparezca esta enfermedad, te has visto propenso a irritarte, a enojarte, o quizás han venido pensamientos de duda, de temor, frustración que antes, si bien sentías, pero era en menor escala, en menores proporciones? Eh, Quizás algunos de nosotros nos hemos visto tentados a experimentar cosas como llenar nuestras vidas con consumir entretención, consumir comida o alcohol, o tentados quizás para consumir sensualidad y tantas cosas que ofrece el Internet. Es porque al estar así, en un ambiente de presión, de tensión, de encierro, de ansiedad frente a la incertidumbre, se expone más nuestra debilidad y nuestra naturaleza pecaminosa tiende a querer tomar las riendas y salir adelante. Por eso es bueno que hayamos pasado por esta situación, porque en las manos de un Dios misericordioso, este pecado nuestro que sale a flote puede convertirse en nuestra fortaleza. Dios puede cambiar, Dios precisamente puede sacar estas cosas de nuestras vidas para trabajar en estas áreas de nuestras vidas. Y escúchame bien lo que voy a decir ahora. Tú y yo podemos ser santos, podemos vivir vidas santas. El apóstol Pablo escribió que el pecado ya no tiene más poder sobre nosotros. Y el gran tema de todo el libro de Levítico que estamos estudiando es la santidad. Primero vimos la santidad de Dios y ahora estamos viendo la santidad en el pueblo de Dios, o sea, en ti y en mí. Los capítulos 19 y 20 de Levítico se enfocan en estos temas, en la santidad. Y hoy vamos a aprender acerca de la santidad, así que te invito a orar conmigo.
Poderoso Señor, toma mis labios y habla por medio de ellos solamente tu palabra. Toma nuestras mentes y ayúdanos a pensar tus pensamientos. Toma nuestros corazones y enciéndelos con tu amor. Mediante tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. El capítulo 19 parte con este poderoso mandato en el verso 2. Ustedes deben ser santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Dios le dijo este mandamiento a su pueblo 4 veces en Levítico. En el capítulo 20 también se lo vuelve a repetir. Ustedes deben consagrarse a mí y ser santos porque yo soy el Señor su Dios. Pero no es al pueblo israelita únicamente a quien Dios le da este mandato. En el Nuevo Testamento Dios se lo repite esta vez a nosotros, a la iglesia. El apóstol Pedro escribió, escrito está, sean santos porque yo soy santo. Hermanos, Dios es santo y nos llama a ser santos como Él. Ese es el tema central de los capítulos 19 y 20 de Levítico y los mandamientos de Dios es el tema central ahí. Dios es santo en todo tiempo, a toda hora. Por lo tanto, nos llama a ser santos en todo momento y en cada circunstancia de la vida, especialmente en estos tiempos de presión, en estos momentos, en estos tiempos de incertidumbre, porque Él es santo. Eso es muy claro en la Biblia. Pero nos suena extraño, ¿no es cierto? Cuando hablamos de santidad, al tiro nos ponemos, como nos distanciamos, como decimos, esto es demasiado imposible. Parece algo distante, algo imposible de lograr. ¿Qué quiere decir ser santo? Partamos desde ahí, porque creo que es fundamental entender bien la santidad desde la perspectiva bíblica. Porque creo que nos sentimos así distanciados y vemos la santidad como algo imposible, precisamente porque no hemos entendido lo que es la santidad según las Escrituras. Todos nosotros estamos llenos de prejuicios o ideas preconcebidas que pueden ser falsas acerca de la santidad. Y este es el primer punto de este sermón. Es correcto, creo yo, decir que la palabra santidad es una palabra muy potente en la Biblia. Pero también creo que es correcto decir que para nuestra cultura, para nuestra sociedad, en estos tiempos nuestros, la palabra santidad ya es una palabra en desuso, una palabra arcaica, vieja, que ya no se usa correctamente. Para mucha gente hoy en nuestros países, en nuestras culturas, cuando escuchan la palabra santo, ¿en qué piensan? Piensan quizás en viejos vestidos con túnicas largas y negras o en mujeres envueltas en largas sábanas y el pelo recogido, cubierto. Cuando se escucha la palabra santo, lo que la gente piensa es en alguien que está apartado, lejos, encerrado en un monasterio o en una cueva. O básicamente lo que la gente piensa es en un santurrón. Gente presumida, gente que se cree superior a los demás, que no vive la vida normal, que no vive la vida regular, alguien que no disfruta de la vida, alguien que vive en un estado de alejamiento drástico, mucho más drástico que el distanciamiento social de la pandemia, alguien que se viste con ropa larga y negra, que no habla malas palabras, que no toma ni fuma ni participa de reuniones ni fiestas. Pero eso no es un santo, para nada. Es un santurrón, alguien que cuando lo ves transmite una actitud de que yo soy mejor que tú. Y ese concepto hoy día produce rechazo en la mayoría de la gente. Y creo yo que muchos cristianos también se ha pegado esta idea. Es por eso que cuando leemos que la Biblia nos llama a ser santos, inmediatamente nos sentimos, esto no es para mí. Pero eso no es santidad. Tú y yo podemos ser santos. La Biblia lo afirma. Jonathan Edwards fue un pastor, entre paréntesis, si puedes leer algo que él escribió, te lo recomiendo, es buenísimo. Él fue un pastor y un intelectual del siglo XVIII y él describió la santidad en estas palabras. La santidad es la cosa más hermosa y preciosa. Desde nuestra infancia nos hemos llenado de nociones extrañas, dijo él, de lo que es la santidad, como si esta fuera algo agobiante, malhumorado, agrio y desagradable. Sin embargo, no hay nada más dulce que ella, no hay nada más precioso que la santidad.
dijo Jonathan Edwards. Queridos, él tuvo toda la razón. La santidad no es algo agobiante, oscuro, desagradable, que solamente los amargados de la vida lo practican. La santidad es, escucha bien, por la obra de Dios es una condición de nuestros corazones que nos lleva a un estilo de vida. Te lo repito, la santidad es una condición espiritual en nuestros corazones que nos lleva a un estilo de vida. La santidad es, en primer lugar y ante todas las cosas, una obra de Dios. Nosotros somos pecadores por naturaleza. Es imposible para nosotros vivir vidas santas o ser santos. Estamos separados de Dios. Él es santo. Pero precisamente Dios mismo nos reconcilia por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Allí Él murió en nuestro lugar y el primer milagro que Él hace en nosotros es generar fe para acercarnos a Él. Y esa fe nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a acercarnos a Dios y confesar nuestra confianza en Jesús. Esa fe luego nos justifica, nos hace justos delante de Dios, aunque no seamos justos por nuestra propia naturaleza. Y por fe, la justicia de Jesús nos es dada a nosotros como si fuera nuestra. Y somos reconciliados con el Creador y comienza ahí nuestro crecimiento en santidad. Dios es el que hace todas estas cosas. Nosotros no podemos hacerlas. Dios es quien sigue haciendo en nosotros también el milagro de perfeccionarnos y el milagro de santificarnos. Es obra de Dios, como lo dijo el apóstol Pedro. Y esto es lo primero que debemos entender acerca de la santidad, que la santidad solamente va a ocurrir en nosotros por el poder de Dios. Nosotros no podemos generar santidad. Dios lo hace, no es nuestra tarea, es su poder obrando en nosotros. En Juan 17:17, Jesús no oró que nosotros seamos mejores personas en nuestras propias fuerzas y recursos. Él oró al Padre diciendo, santifícalos, hazlos santos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Dios es el que santifica. Él es el que cambia nuestros corazones. Pero por otro lado, la santidad es una forma de vivir que tú y yo debemos practicar. Déjame ponerlo de esta manera. Es como contemplar un campo fértil de maíz a punto de ser cosechado. Cuando tú ves esos choclos grandes y hermosos, uno puede decir, wow, mira lo que hizo Dios. Y es verdad, tendría razón al decir eso, porque Dios es quien lo hizo. Él provocó que la semilla germine. No hay ciencia humana que pueda lograr ese milagro de la vida. Él es el que provocó que la semilla germine en el suelo. Él es quien envía las lluvias que riegan los campos. Él hizo que las plantas crecieran y dieran fruto. Pero al mismo tiempo, ¿acaso no podríamos decir también, wow, mira el trabajo del agricultor? Podríamos decir lo mismo y tendríamos razón también, ¿no es cierto? ¿Acaso no es el campesino que hizo posible que esa cosecha de choclos sea tan fantástica? Porque sí, por supuesto, él fue quien preparó la tierra. Él la aró con sus manos. Él colocó las semillas y él cuidó de los brotes y evitó que las plagas arruinen esas plantas. Y ahora ese campesino está preparándose para cosechar los choclos. Es obra de Dios, pero también es obra y trabajo del campesino, del agricultor. Nuestra santificación es un proceso similar. Dios es quien produce el cambio, quien da el poder que se necesita para tener nueva vida. Él hace el milagro, Él crea la santidad, Él nos santifica, Él pone el crecimiento. Él hace lo que tú y yo no podemos hacer, pero nosotros tenemos una responsabilidad en nuestra santificación. Debemos poner nuestra parte. Pablo lo dijo mejor en su carta a los Filipenses. Mira lo que dice Pablo. Por tanto, amados míos, ocúpense en su salvación con temor y temblor.
porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo, el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2, 12 y 13. Puedes ver en esos versos las dos partes. Primero nos ordena a ocuparnos, a trabajar, a cuidar y proteger nuestra salvación. Pero luego Pablo dice que es Dios quien produce en nosotros el querer y el hacer. El deseo y la voluntad nacen no por nuestros esfuerzos, no por nuestra fuerza, sino por el poder de Dios. Esto es lo primero que debemos entender acerca de nuestra santidad. Es obra de Dios y es responsabilidad nuestra. Segundo, nuestra santidad surge de una relación con Dios. La santidad nace de una relación con Dios. Mientras más cercanos estamos de Él, más creceremos en santidad. Para los israelitas esta verdad era claramente enseñada y representada por cómo estaba configurado el mismo campamento donde vivían. Porque ellos estaban viviendo en un campamento y ser expulsado de este campamento, estar afuera, era sinónimo de perdición, de estar completamente alejado de Dios. Y mientras uno más se acercaba al centro del campamento, más cerca estaba de Dios. Porque Dios le ordenó a Moisés que levante el tabernáculo en medio del campamento. Recuerda, Israel estaba compuesto por 12 tribus. Y las 12 tribus debían dividirse, según mandatos e instrucciones de Dios, en 4 grupos de 3 tribus. Un grupo al norte, otro grupo al sur, otro grupo al este y otro grupo al oeste. Las 12 tribus distribuidas de forma simétrica, y en medio de las 12 tribus estaba el tabernáculo. Y cuando uno, de donde sea que tú vivieras en las tribus, te acercabas al medio, más te acercabas a Dios, porque Dios, su presencia estaba en ese tabernáculo. Y uno entraba al patio y en el centro estaba la tienda de reunión. Y dentro de esa tienda estaba el lugar santo. Y si ibas más adelante, llegabas al lugar santísimo, donde estaba la misma presencia manifiesta de Dios. En el corazón del pueblo, en el centro mismo. Y esta conformación, esta distribución del campamento ilustra una realidad espiritual muy importante. Mientras más cerca estás de Dios, más santo serás. No cualquier israelita podía entrar al lugar santísimo. Solo el hombre designado por Dios, santificado, apartado, el sumo sacerdote podía entrar ahí una vez al año. Eso es un poderoso recordatorio de que solamente la santidad surge en una relación cercana de permanencia con Dios. La clave de la santidad es estar cerca de Dios y nos acercamos a Dios por medio de su palabra, por medio de Cristo. Levítico 19 y 20 están enfatizando esta enseñanza. Debemos someternos a su palabra y obedecer sus mandamientos. Así como Adán y Eva en el jardín, ellos caminaban con Dios, hablaban con Dios, le miraban cara a cara porque vivían obedeciendo sus mandamientos, vivían conforme a su palabra. El momento en que ellos desobedecieron, el momento en que rompieron sus promesas, ellos desobedecieron la palabra de Dios, perdieron esa cercanía, fueron expulsados. Levítico 19 nos repite los 10 mandamientos. Honrar a nuestros padres, guardar el día de reposo, no adorar a otros dioses, no hacerse ídolos, etcétera, etcétera. En el verso 37 Dios dice, cumplan con todos mis estatutos y con todas mis ordenanzas y pónganlas por práctica. Yo soy el Señor. Nuestra obediencia a la palabra de Dios es la máxima evidencia de nuestra santidad. Mientras más cerca estás de Dios, más crecerás en santidad, porque más cerca estarás de su palabra. Crezcamos en obediencia a su palabra. Jesús dijo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Queridos, la santidad no es algo que surge de la nada. Viene acercándonos, viene parte de una relación con Dios. Y la santidad no es algo que hace un amargado, no es algo que te convierte en una persona amargada, que se cree superior al resto. La santidad, la obediencia a los mandamientos, surge del amor. Viene de alguien que ama a Jesús, de alguien que ha recibido el amor de Dios, de alguien que disfruta
vivir de acuerdo a su voluntad por amor. El amor es la más grande motivación para nuestra santificación. La santidad surge de una relación de amor con Dios, no de una vida enclaustrada, aburrida, amargada, que tiene que resignarse a vivir reglas frías y aburridas, sino de una vida alegre, agradecida, que vive amando porque ha entendido que esta es la manera que me presenta para vivir la persona que más me ama en el mundo, la persona que murió por mí en la cruz. Por lo tanto, ¿cómo no vivir como Él quiera que yo viva? Por amor. Esa es la grande motivación para nuestra santidad. Eso me lleva al tercer punto. Debemos vivir esta santidad entonces hacia afuera en nuestras relaciones. El capítulo 19 de Levítico describe virtudes que se practican en las relaciones cotidianas. Todas las cosas que se mencionan en los versos 9 al 18 son cosas que tienen que ver con la forma de vivir e interactuar con otros. Queridos, Dios quiere que mostremos esa santidad, que vivimos en una relación con Él, pero quiere que la demostremos en nuestras relaciones, en nuestra forma de vivir y relacionarnos con los otros. Y aquí en el capítulo 19 Dios nos está dando, y también en el 20, Dios nos da formas muy prácticas para entender cómo podemos practicar esta santidad y crecer en esta santidad. En los versos 9 y 10 Dios habla de la generosidad. El pueblo debía permitir que otros sean favorecidos del trabajo mío. Dios le ordena a los israelitas que hagan una tarea de forma incompleta, la tarea de cosechar. No coseches, no ciegues todo. De esa manera ellos debían practicar la generosidad, dejar la cosecha incompleta para que tengan los pobres, los más pobres, la oportunidad de entrar en sus campos y cosechar aquello que ellos no habían sembrado. Esta era la manera que Dios proveyó para proveer para los más pobres. Los israelitas debían ser generosos. Y Dios quiere que tú y yo también seamos generosos. Dios quiere que proveamos para aquellos que están en condiciones de mayor carencia que nosotros. Crezcamos en generosidad. Así es como creceremos en santidad, siendo más generosos. En nuestra congregación, la forma de crecer en generosidad es por medio de nuestros aportes mensuales a la iglesia y también por nuestra canasta familiar. ¿Estás siendo generoso? ¿Estás siendo generosa? No solamente puedes crecer por estas dos únicas formas que acabo de mencionar, tú busca maneras prácticas en las cuales puedes demostrar generosidad a tu prójimo. Seamos generosos, crezcamos en nuestra generosidad. Luego, en los versos 11 y 12, Dios ordena que practiquemos la honestidad. Dios dice en esos versos que no debemos robar, no debemos actuar de forma engañosa, ni jurar falsamente. En pocas palabras, que seamos honestos. Debemos hablar la verdad, no tomar nada que no nos pertenezca. En los versos 35 y 36, Dios le dice a su pueblo que sean honestos en los negocios y en los tratos comerciales. ¿Estás practicando honestidad en tus palabras, en tu trabajo, en la forma como haces negocios? También demostramos santidad cuando practicamos la compasión y la comprensión. En el verso 13, Dios dice que no debemos oprimir a las personas. Si alguien está trabajando para nosotros es porque necesita sus honorarios, su paga. No les hagamos esperar para recibirla. Debemos mostrar compasión y ponernos en lugar de las demás personas, entender su necesidad. En el verso 14 Dios menciona a los sordos y a los ciegos y ordena que debemos tratarles con compasión, con misericordia, no burlándonos de ellos ni insultándolos por su discapacidad. La compasión nos hace crecer en santidad. Crezcamos en compasión, en honestidad. Luego, debemos también crecer en nuestra equidad. En el verso 15, Dios prohíbe la injusticia y la parcialidad, demostrar favoritismos. Me llama la atención que no solamente prohíbe ponerse del lado del rico, sino que también prohíbe ponerse del lado del pobre.
Mira tu Biblia, el verso 15. Esto me llamó la atención porque actualmente las redes sociales y los medios nos llevan rápidamente a parcializarnos. Nos ha pasado a todos nosotros, ¿no es cierto? Que rápidamente condenamos a alguien o exoneramos, libramos de culpa a alguien en base a qué admitámoslo, en base a lo que dicen los demás, en base a lo que dicen las redes sociales, en base a lo que dice la gente. Cuando no sabemos a ciencia cierta, porque no hemos visto, no somos testigos presenciales de su culpabilidad o de su inocencia. Y esto es fuerte. Un amigo mío está preso en Bolivia actualmente porque unas personas le acusaron de algo horrible. Fue su palabra contra la palabra de unas cuantas familias. Al final la ley decidió darle la condena más grande, pero nunca se logró demostrar con evidencia irrefutable su culpabilidad. Al final, el veredicto se dio por el peso de la palabra y la presión que estas personas juntaron a toda una sociedad en la ciudad donde él vive, que rivalizó con su testimonio. Fue la palabra de ellos contra la palabra suya. Él es un pastor anglicano, padre de una pequeña, esposo, y hasta donde yo le conocí, una persona honesta, buena y responsable. Y hoy su familia entera está sufriendo. Y esto me lleva a preguntarme, ¿está bien ponerse del lado de él porque es mi amigo o del lado de los que lo acusan? ¿Del lado de quién me pongo? El público entero se puso del lado de las familias, por supuesto, pero ninguno al final proveyó evidencia que diera certeza para el veredicto que finalmente le llevó a tener la condena que hoy tiene. Y hablando con él, me asegura que es inocente, que está siendo injustamente difamado por dinero y por el rencor que estas familias llegaron a tenerle. Queridos, todos nosotros somos tentados a parcializarnos con aquellos que producen más simpatía a nuestras emociones ante nuestros ojos. Eso es parte de nuestra naturaleza, pero no siempre es bueno. Dios nos ha dado esa capacidad para que seamos sensibles al sufrimiento de los débiles, pero no siempre es bueno. Por eso la Biblia nos llama aquí a no parcializarnos y ser objetivos. Los israelitas a veces favorecían a los ricos porque el dinero de esta gente podía generarles beneficios materiales o comprarles favores. Entonces, favorecían a los ricos. Pero a veces los israelitas se inclinaban a favorecer a los pobres, porque los pobres podían generar lástima en ellos, o más que nada porque querían darles el merecido a los ricos. Había momentos en que una persona rica era despreciable, entonces juntaban a muchos pobres para difamarlo, y ellos favorecían a los pobres porque querían darle un escarmiento a esa persona, que representaba riqueza, opulencia o hermosura, belleza, etc. Su desprecio y envidia a los ricos los llevaba a veces a favorecer injustamente a los pobres en un juicio. Ya sea rico o pobre, hombre o mujer, joven o viejo, debemos buscar la verdad y hablar la verdad. Y en el caso de no saber la verdad, dejar en manos de Dios y evitar hacer juicios. El verso 16 dice que no debemos calumniar a nadie. El chisme, hablar a las espaldas de otra persona es calumnia. ¿Eres parcial en tus juicios? ¿Eres parcial en tus palabras, en cómo te expresas? Vamos a crecer en santidad cuando nos refrenamos de decir cosas acerca de otra gente que no son verdad o cosas de las cuales no tenemos certeza. Crezcamos en santidad. Finalmente, en los versos 33 y 34, Dios ordena que también practiquemos la misericordia. Dios dice que tratemos en esos versos a los extranjeros como si fueran nuestros compatriotas. Y en este punto debo felicitar a mi congregación porque a nosotros nos hicieron sentir realmente como chilenos, en casa,
como parte de ustedes. Y eso es lo que debemos practicar, pero en todo sentido. Debemos tratar a gente que no conocemos como si fueran nuestros amigos. Recibirlos, aquellos que lleguen a nuestra comunidad de fe con amor, con cariño. Esto no quiere decir que seamos ingenuos y que permitamos que nos maltraten, porque puede ser que del caso que llegue gente con malas intenciones. Pero quiere decir que debemos tratar a todos con amabilidad, con amor cristiano, no favorecer a unos más que a otros. Jesús dijo que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así crecemos en santidad. ¿Cómo estás tratando tú a tu prójimo? ¿Cómo tratas a los nuevos que llegan a nuestra comunidad? ¿Te tomas el tiempo para conocerlos, para escucharlos, para recibirlos? Comencemos a practicar el amor cristiano, de recibir al extranjero, al nuevo, al que estamos conociendo recién. Finalmente, Dios nos llama a la pureza. En el capítulo 20, Dios le da a su pueblo varios mandamientos de mantenerse alejados de toda clase de impurezas. Ellos debían evitar pecar contra sus padres, debían evitar el adulterio, el incesto, la homosexualidad y otros pecados sexuales. Dios dice que esas cosas, en resumen, esas cosas las practican otras naciones. Dios le estaba llamando a su pueblo a ser diferente a los demás, a que no sigan las prácticas que hacen aquellos que no le conocen, aquellos que no le adoran. Y esta es en esencia la santidad. Ser santo significa estar apartado, ser diferente, no como el resto. Nuestra santidad debemos vivirla de esta manera, no conformándonos a la forma de vivir del mundo, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Lo hacemos por amor, debemos hacerlo por amor y a partir de una relación con Dios. Queridos, seamos ese campo sembrado de Dios. Cada uno de nosotros pongamos nuestra mano en el arado y crezcamos en la santidad. Esforcémonos, trabajemos. Escuchemos la palabra de Dios, practiquemos estas cosas que nos enseña la Biblia y que hoy nos fueron recordadas. Y dejemos al mismo tiempo que Dios obre en nosotros aquello que tú y yo no podemos lograr, nuestra santificación, el crecimiento y el gozo de ser como Jesús. Acerquémonos a Dios. Mientras más cerca estemos de Él, más creceremos en nuestra santidad. Te invito a orar. Padre, perdónanos por no poner el esfuerzo, la dedicación y el deseo que tu palabra nos invita a poner para crecer en la santidad. Pero Señor, también hoy hemos sido recordados de que la santidad no es algo que nosotros producimos por nosotros mismos, sino que nace por el poder de tu Espíritu Santo, estando en una relación contigo y en cercanía tuya. Hoy nos arrepentimos y queremos vivir más cercanos a ti cada día. Haz en nosotros aquello que nosotros no podemos hacer. Pone en nosotros el querer y el hacer, la voluntad, el deseo y la capacidad de poner en práctica estos mandamientos que están en tu palabra. Y que el mismo Dios de paz nos santifique por completo y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén.